El tema que se asigna es bastante interesante. Mejor dicho, levantando altar en la empresa. Bueno, creo que podríamos decir más difícil que levantar la empresa. Levantar altar. Porque podría parecerse que la empresa deja de ser práctica y se vuelve mística. Pero hay una idea que oí por ahí, no es mía, pero la oí por ahí, de que sean empresarios cristianos, por supuesto, que vayan a otras empresas, en vez de que vaya un pastor, en vez de que vaya un ministro ordenado, que a veces no es muy bien recibido por los oyentes, que vaya un empresario, que sabe que tuvo éxito en la empresa y que esté dando lineamientos espirituales. Eso le llama la atención a cualquiera que tenga 3 dedos y medio de frente. Muy bien, yo quiero usar nada más el Salmo 1. Ha sido un salmo demasiado importante en mi vida, quizá no por ser el 1, fue el primero que yo leí. Y ese salmo me pone en la línea de cómo tener éxito en todo. Yo solo voy a leer el verso que dice, en el verso 3, que dice en la parte final, y todo lo que hace prosperará. Ese y nos liga a algo que se tuvo que hacer. Y todo lo que, diríamos, y todo lo que haga, le va a prosperar. Pues esa fórmula aquí no la quisiera. Y mejor si la tenemos hoy. Y la podemos tener hoy. Voy a empezar no por leer el Salmo, usted lo puede leer en casa, pero lo voy a dividir en algunas secciones. Algo que estaba recibiendo ahí en la mesa, como para transmitirles. Es esto. Primero, es importante en una empresa de fe, en donde queremos que nos prospere, como cristianos. Estoy hablando a cristianos, porque el que no es cristiano tiene sus métodos y tiene sus maneras de tener éxito y cree que solo las de él son las mejores. Y si no hacen los demás como él, van a fracasar y tal vez hasta triunfan más que ellos, ¿verdad? Los otros. Pero en esta empresa de fe, que puede involucrar actividades comerciales, económicas, como son las de ustedes, señores empresarios, para no decirles hermanos en la fe todavía, espérense un poquito. Entonces, en el Salmo 1, podemos ver que lo primero que toma en cuenta para que todo lo que se haga prospere, y fíjese que es la primera instrucción del Salterio, es algo que como que fuera muy básico para poder establecer una relación perenne de éxito. Porque muchas veces podemos ser exitosos hoy y fracasados mañana. O podemos estar fracasando y de repente tener éxito, etcétera. Hay muchas posiciones que podríamos analizar. Pero vamos a ver. Bienaventurado, 3 veces dichoso. O sea, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir. Aquel, no voy a decir varón porque pueden haber empresarios mujeres o empresarias. No sé qué modificaciones en la lengua castellana, que ahora se puede decir empresarios mujeres y no empresarias. Bueno, componga usted la gramática. Entonces, bienaventurado aquel, note, que no anduvo. Estas son relaciones necesarias para fundar una empresa de éxito, si tomamos en cuenta a Dios. Bienaventurado el que no anduvo siendo aconsejado por malos. Esa es una relación humana. Aparentemente no tiene que ver. ¿Qué nos tiene que estar diciendo alguien que no sabe de empresas, no sabe de mercadeo ni nada, y que nos esté aconsejando? Puede que nos esté aconsejando algo que va a poner los cimientos de algo que él no conoce técnicamente, pero que lo conoce en la
en el movimiento espiritual, que al fin y al cabo espíritus nos mueven. Bueno, entonces, note que hay aquí tres nociones en la primera parte, o sea, las relaciones humanas. No anduvo, no estuvo, no se sentó. Así es, esa es la gradación que tiene. Pero está hablando de compañías, de alma a alma, de alma a alma. ¿Cómo te relacionas? ¿Con quién te relacionas? ¿Qué estás poniendo de infraestructura a tu empresa? ¿Cómo te mantienes? ¿Con qué retroalimentas tu mente? El Señor, al fin y al cabo, no solo vino para ponernos un buen peinado en la cabeza, que renovemos la mente. A eso vino. Si no, no podemos caminar. Hay algún proverbio que dice, no recuerdo exacto cuál, que dice, lo que tú piensas, eso eres. Lo que piensas, eso eres. Bueno, entonces, el hecho de no anduvo es a una coincidencia momentánea de caminar con alguien nocivo. Pero cuando dice que no estuvo, eso ya es un poco más permanente. Eso ya no es solo ir a una plática y pasar de largo e involucrarse en la plática, pero fugaz, sino que entonces ya se quedó a platicarlo. Es una relación más cerca. Y luego dice, después que hizo la relación así, ya hasta se sentó, tomó su silla y se sentó. Ya está en una mala compañía. Está poniendo una base funesta. Porque el mundo que no tenga la experiencia de haber pasado momentos difíciles. Pueden haber fructificaciones de empresas, pero no hablemos de lo negativo, hablemos de lo positivo. Fructificaciones entre comillas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Entonces, después de esa primera parte que es de relaciones humanas, habla en la segunda parte de las devociones del empresario. Note que dice, no solo no estuvo en esas compañías, sino que en la ley de Jehová, dice el verso 1 final, medita. No, el 2:1, ¿verdad? 1:2, perdone. Sino que en la ley de Jehová, pero oiga, en la ley, en leer la palabra, la voluntad de Dios, está su delicia, no su curiosidad, no solo por saber, sino se deleita, se embebe en la voluntad de Dios escrita, que la quiere leer, la quiere vivir, la quiere respirar. Entonces esto ya es una devoción, ya no es solo la compañía. Esto ya va más al espíritu, lo otro va más al alma. Vamos a ver más. No solo le deleita la voluntad de Dios, sino que dice medita. Meditar ya es, bueno, ¿cómo puedo ponerlo en obra? ¿Qué beneficios me trae? ¿Qué producto va a dar? Tal como que cuando usted hace una empresa, que primero analiza cómo va a trabajar para que salga buen negocio. Ahora note, por favor, conmigo. Medita. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo quiere leer ahí el 2? ¿Ah? Pero si usted está muy cansado de trabajar todo el día, en la noche no va a estar meditando. Pues fíjese que sí. Nadie está tan ocupado como para reservarse las mejores horas para sí y no darle horas a Dios. Bueno, ¿medita usted deleitosamente, empresario de Dios, cristiano? ¿Medita usted de día y de noche en la ley de Dios? ¿Y para ponerla por obra o solo por saberla? Para un buen discurso en la noche, como hacen muchos pastores. Los pastores así son a veces. Ahora, note, por favor, avance aquí.
Ese que haga eso, ese que tenga devociones, vida íntima con Dios. Eso no es solo uno que cree que hay un Dios, a saber dónde. Ese es alguien que experimenta la comunión con Dios. Como que fuera una persona de la tierra que platica. Moisés, Elías. A mí me impresiona mucho que Elías, el profeta ese de fuego, tremendo, que tenía problemas y se enfrentaba a reyes y enemigos y lo querían matar. Les decía, cuando le aparecía el enemigo máximo, que era Acab, le decía, vive Jehová, le decía, y el rey temblaba. Parecía que el rey era Elías. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Oiga eso. No estuve el año pasado, ni estuve hace 8 días en la iglesia. No. En cuya presencia estoy. Y temblaba el rey. Casi el rey hacía todo lo que le decía Elías. Entonces quiere decir que uno debe tener una constante comunión. Yo siempre he pensado, hermano, que un cristiano que no tiene devociones, ¿hasta qué punto creerá en un Dios que galardona? ¿Hasta qué punto creerá en un Dios que le puede enriquecer? Sabe, como cuando yo no conocía a Cristo. Yo decía, debe haber algún Dios, a saber dónde. Nunca se me ha ocurrido por dónde, ni me interesaba. Pero cuando uno ya entra en devociones, sabe que ahí nomás está. A mí no me gusta decir, Jesús está allá a la diestra del Padre. Jesús está aquí cerquita, unos cuantos milímetros. Su espíritu está aquí. Y ahí con usted también, ¿verdad? Démosle un aplauso, está muy solemne. Gloria a Dios. Si usted es un empresario poco místico, estará ya mirando el reloj a ver a qué horas termino. Pero si usted piensa que esto vale la pena, olvídese un poquito del reloj. No, tampoco lo voy a tener esta medianoche. Mire que el que haga eso, que cuide sus compañías, sus acompañantes, a los que frecuente, que tenga devoción, oiga cómo será. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Usted ha visto árboles junto a corrientes de agua? Verdes. Dan deseo de reclinarse en ellos, de estar ahí, aunque sea, ver aquella exuberancia, aquel verde intenso. Bueno, pasando en el terreno espiritual, ¿cómo será el que hace esto? Si va a ser un árbol plantado junto a las corrientes divinas. Usted se imagina lo que va a trasudar, lo que va a transmitir. Ya no pensemos solo en la empresa es una celulita en todo el entorno natural que tiene. Ahora vamos a ver, ¿qué más? Dice, dará su fruto. Esto es muy importante. Nosotros somos muy ansiosos, muy precipitados. Nosotros quisiéramos que cosechar antes de sembrar. Nosotros quisiéramos, bueno, ¿y el fruto a qué horas? ¿Y cuánto? ¿Usted ha visto a los empleados? No hay ningún empleado, aquí todos son empresarios. Que siempre preguntan cuánto les van a pagar antes de que pregunten cuánto van a trabajar. Bueno, pero hay empresarios, no aquí, pero hay empresarios que piensan cuánto van a ganar, no qué esfuerzos van a necesitar poner, qué ingredientes van a poner. Entonces, si me acompaña usted en la lectura rapidito, aquí estamos llegando ya, entonces va a dar su fruto de todo eso, pero a su tiempo, no madurado en cajas, pierden el sabor, ¿no? Sino el fruto que a su tiempo tiene el verdadero sabor. Es terrible anticiparse al tiempo del fruto porque es desabrido o pasado si se le fue la mano. Y ya no sirve ni pasado ni desabrido, a su tiempo. Pero hay algo que me llama la atención. Va a tener respiradero, va a tener reposo, representado en las hojas, y su hoja no cae. Va a estar placentero, va a estar siempre fresco.
¿Dónde habrá un empresario? Aquí debe haber muchos, ¿no? ¿Dónde habrá alguien que haga vivo esto? Es un reto. Ahora, y todo lo que hace le va a prosperar. ¿Querrá Dios acaso circunscribir la bendición espiritual solo a que usted cierre los ojos y respire y sienta cosquillas en la cabeza? ¿O hable en lenguas del Espíritu? ¿Será solo para eso? ¿Será, hermano, compañero de viaje en el cristianismo? ¿Será solamente esto para que la prosperidad sea solo bienestar material? No. No. Porque si la bendición fuera la prosperidad material, hay muchos que están en una prosperidad material tremenda y son los peores pecadores del mundo. Yo siempre he dicho esto y creo que no ofendo a nadie diciendo, Dios pone agua sobre las amapolas, pero allá el hombre qué uso le da a las amapolas. Dios salva a un Noé en el arca, de la hecatombe del mundo con toda su familia, pero después le pone un viñedo para probar su estabilidad. Y mire cómo terminó Noé ahí en el viñedo, borracho y desnudo. Se perdió la oportunidad de gozar, de disfrutar de algo que Dios le dio por no tener equilibrio, por no tener esta estabilidad. El Salmo 1 dibuja. Vamos al final. Parece que lo primero toca con el alma, las relaciones humanas. Lo segundo toca con el espíritu, relaciones con Dios, votivas. Y lo tercero, la actividad práctica de tu cuerpo, movido por un alma limpia y por un espíritu dinámico conectado con el cielo. ¿Cómo puedes fracasar así? Ahora, claro, muchos le llaman fracaso a lo que sale de una manera, otros a lo que sale de otra manera. También en el Evangelio, muchos le llaman éxito a tener miles de seguidores. Pablo le llamaba éxito a otra cosa. Ni las iglesias que había fundado lo invitaban. Ahora sería Pablo un fracasado, según el concepto de muchos que creen que unas empresas de fe evangélicas, cristianas, y lo que hacemos es solo para tener una multiplicidad de satisfactores materiales. Esto es lo que está desquiciando la gran nave del cristianismo. Bueno, no estamos para lo negativo. Yo voy a finalizar con dos cosas que concluye el Salmo. Hay un camino de justos. Fíjese, dice en el verso 6, camino de los justos. Él los conoce, Dios los conoce. Tú no tienes que exhibirte delante de la gente como un justo. Y cuando hablo justos aquí, no es impecables, justificados. Entonces, tú no tienes que estar exhibiéndote como un justificado. Pero verte justificado y caminando rectamente estimula a muchos. Levanta a muchos. Primero levanta a los que están cerca de ti. Si no, nadie va a creer en ti. Ahora, pero el otro punto es que hay congregación de justos. O sea que el camino de los justos da la idea de un solitario en un camino. Pero la congregación da la idea de que eso se expandió. Eso se comunicó a otros. Tu empresario puedes comunicar esto a tu empresa. Pero mira, aquí estás estimulando a otras empresas. Y están unos con otros llamándose al camino de la dinámica. Entonces, hay que expandir el reino, no solo por un beneficio personal, no porque sea una casa nuestra la mejor que las otras, o la más grande. Tenemos que promover el reino, porque el hombre no vino a ser un desdichado a la tierra. El plan de Dios era que nada le faltara. Y que viviera en una tierra que fluyera leche y miel.
y que los ojos de Dios estarían sobre él todos los días y todas las noches. Pero el hombre cambió el programa. Aún los religiosos cambiaron el programa. Y a veces pareciera que el resultado de la venida de Cristo a la tierra solo es cambiar de reuniones religiosas. A mí no se me olvida la frase de un maestro de la Biblia que dijo: somos muy buenos para cambiar de culto, cambiar los cultos, mejorarlos, las reuniones, las ponencias, pero nosotros no nos mejoramos. ¿Qué tal sería mejorarnos individualmente? Eso mejoraría el conglomerado. Levante su mano derecha, hermano empresario, conmigo. Yo creo que este salmo lo puedes tú, lo puedo yo hacer una realidad. Te invito, por no decirte te reto, a que lo pruebes y que devuelvas el producto, te devuelvan lo que te costó si no te da resultado. Todo lo que vas a hacer en la dirección del plan divino, en la dirección del trasfondo celestial, prosperará. Nadie te hará frente todos los días, le dijeron a Josué cuando iba a tomar Canaán. Pero sé valiente y esfuérzate, y guarda mi palabra con temor, y nada ni nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué no trasladamos ese éxito a nuestra vida? Hay que pagar el precio. La salvación es gratuita, pero el precio del éxito y de los rangos en el cielo, en el reino, son ganables. Si no lo hubiera dicho el Señor, van a haber quienes, habiéndoseles ofrecido una corona, la van a perder. Van a haber otros que ni siquiera la van a ganar. Por eso dice: mira que ninguno tome tu corona. Que seas rey, que seas triunfador, aquí y en la eternidad. Te voy a decir la frase que te traslada a la eternidad. Dice: el que venza, palabras de Cristo, se sentará conmigo en mi trono. Gobernar, dominar en los ámbitos espirituales. Pero dice: el que venza. Y además dice: el que venza heredará todas las cosas. Quiere decir que el que pierde, el que se degrada, el que se detiene, el que se estanca, no heredará todo lo que Dios propuso que tuviera. Sea en una empresa, sea en lo que sea. La felicidad es la armonía de alma, cuerpo y espíritu con Dios. Gracias, Señor. Yo voy a orar una oración breve por usted. Hazme, Señor, árbol plantado junto a tus corrientes, no tanto para que mi hoja no caiga, no tanto solo para los triunfos temporales, sino para sentarme como Cristo se sentó a la diestra del Padre, porque obedeció siempre, hizo lo que agradaba a Dios. Y tú y yo podemos tener la misma herencia. Con razón dice la Biblia: coherederos con Cristo. Por eso dijo el Señor: venzan. O sea que van a haber dificultades. Venzan, así como yo vencí
y me senté a la diestra de mi Padre. Si ustedes vencen, se sentarán conmigo en mi trono. Padre, gracias por toda esta pléyade de hombres con iniciativa, mujeres deseosas de superación, que te ofrecemos nuestro campo para que tú lo fertilices, para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor, y amén. Amén. Alabanza, por favor. Si tu luz. La preparación de la obediencia está en la primera parte, para que se haga realidad la devoción. No hay culto verdadero sin obediencia. Y el todo prosperará en la empresa que usted va a fundar o que usted tiene. Pero hay que poner los ingredientes previos. Y todo lo que haga, sí, si hace todo lo de arriba, entonces todo lo que haga después prosperará. Una cocinera buena o un buen cocinero, dicen que los cocineros son mejores que las cocineras. Un buen cocinero tiene la fórmula de lo que van a comer en la mesa. Y entonces la fórmula es maravillosa y por cierto la pidió porque le gustó lo que había salido de ese preparado a ese cocinero. Pero si el cocinero no pone todos los ingredientes de la fórmula, le va a salir cualquier cosa menos lo que él esperaba. Entonces, como aquellos que están en la cocina dicen, 2 cucharaditas, mejor le pongo 1,5. Un ajo, mejor le pongo la mitad de un ajo. Y empiezan a deformar la fórmula. Pues no espere usted el mismo sabor. Si usted desmenuza el sal, lo aplica como un buen cocinero, va a tener buen menú, va a disfrutar de ese alimento. Pero si no, lo que va a tomar es cualquier cosa, menos lo que usted esperaba, porque no puso lo que el Señor de la fórmula le dijo que pusiera. Le dejo ese pensamiento. Amén, hermanos. Adelante con las preguntas, por favor. Tenemos a disposición de ustedes también este micrófono para aquel hermano que desee expresar de viva voz sus preguntas correspondientes. Adelante, hermano Vidal. Tenemos aquí la primera pregunta que nos ha llegado a esta mesa. Dice así: siempre es una bendición escucharle, hermano Otto. Muchas gracias. ¿Cómo conservar la comunión? Hay periodos cuando a pesar de buscar al Señor sentimos gran oposición. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. Sí, definitivamente no todo la avenida está asfaltada. Hay estorbos, hay valles de sombra, hay de todo. Pero yo siempre recuerdo lo que pasó con una de mis hijas, la chiquita. Creo que fue la chica, o no sé, la madre siempre se acuerda quién es, ¿verdad? El papá, una de todas. Bueno, la nena estaba bien chica. Y entonces amaneció en su cunita gritando. A saber qué vio, y se acuerda ahora, fue la grande, que ahora ya no llora. Bueno, entonces dijo, papá. Entonces, ¿qué pasa, mija? Y extendió mi mano. No me dijo, le enciendo la luz, le dije. No, solo deme su mano. Y le di la mano. O sea, así metí en la rejita de la cuna. No le encendí la luz. Como que ella no necesitaba luz, lo que necesitaba era que supiera quién iba en el momento de oscuridad. Si su padre iba ahí, si estaba ahí. Y no tardaron unos cuantos minutitos en apretar la manita. Y se durmió. A veces pedimos luz. ¿No sería mejor ver si va con nosotros el Padre de las luces? Ahora, eso me sirvió mucho
Porque en los valles precisamente de sombra y de muerte, en los momentos de oposición, en las tormentas fue cuando vieron a Jesús más grande los discípulos. Lo que pasa es que hay que tener una realidad de aquella compañía divina. Eso no lo tienen todos, hermanos. Se necesitan devociones, se necesita diálogos espirituales. ¿Cómo tenerlos? Recorra el Salmo 1. Hermano, buenas noches, hermano Otto. ¿Por dónde está la voz? Aquí atrás. Por el mismo lado salen todas las voces. Aquí atrás, Ah, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Tenemos una pregunta, hermano Otto. ¿A qué se debe que muchos empresarios cristianos no pagan buenos salarios a sus empleados y ellos se enriquecen sabiendo que la palabra del Señor exhorta en Jeremías y en otros libros acerca de que debemos ser justos con los empleados? Esa debe haber sido una pregunta de algún empleado. Me gustaría oír la pregunta de un patrono, porque es de dos vías, como dijo un empresario una vez en una reunión. Esto es asunto de dos vías, porque desde luego que hay injusticias en cualquier lugar. Hay injusticias en los trabajadores o pueden haberlas en el patrono. Generalmente se pone la mirada en el patrono, pero yo debo decir algo. Nosotros debiéramos de ser justos. Eso no quiere decir que todos seamos justos. Debieran ser las mejores empresas, las empresas cristianas. Pero muchas veces los trabajadores, en el nombre de una fe supuesta, abusan. Abismal que se está haciendo entre patronos y trabajadores. Yo no sé quién tiene más culpa y quién tiene menos culpa. Yo no tengo la culpa. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿el concepto de levantar un altar en la empresa es colectivo o individual? Levantar un altar es poner las prioridades del Señor en todo lo que uno active. No, es que la idea que se tiene generalmente es un buen cristiano el que hace un buen cultito en la casa, por ejemplo, si no en una empresa, en el hogar. Ahora va a orar la esposa, ahora el hijo mayor, entonces el hijo menor. Eso puede ser más bien una vacuna contra el evangelio. Debe ser una vivencia continua, una constancia. Entonces en la empresa es lo mismo. No necesariamente hacer una reunión formalista que hasta aburrida, muchos se llegarán a dormir, otros dirán, bueno, tengo que estar aquí, pues voy a oír como ir llover. Pero si se logra poner un altar vivo en una empresa, por supuesto que se tenga el incentivo del empresario de que eso es lo que tiene que buscar. Solo por una fórmula mágica, tampoco. ¿Cuántas empresas harán reuniones y no sacan nada? Estamos hablando de altar que une la esfera espiritual con la esfera temporal. Y yo creo que eso da buen resultado. No es específicamente un culto, es necesariamente una prioridad a la vista, en la acción, en el pensar, en el hacer, en el querer. Hermano Otto, la siguiente pregunta. Venga, hermanos, aquí hay una pregunta. Perdón. Hermanos, muy buenas noches a todos. Con relación a la observación que la hermana hacía, desde el punto de vista patronal, tal vez yo quería recordar a los hermanos que tienen empresa, como en mi caso, ¿verdad? Tengo una empresa y pues obviamente tengo empleados. Yo quería recordarles a ellos, en todo caso, aparte de la devoción que debe haber al Señor como parte de ella, pongan tal vez hincapié en sueldos justos y adecuados a los empleados, porque no podemos agradar al Señor y tener devoción a Él mientras tengamos tal vez ligaduras de opresión hacia los que están abajo. Y si las quitamos, como dicen algunos profetas, desatadas ligaduras de opresión, entonces nuestra empresa va a ser más próspera y nuestro altar a Dios va a ser más agradable. Yo creo que Abraham cuidaba muy bien a sus empleados, porque no se justifica que un anciano de bastantes años, con muchos millones en el desierto,
no lo hayan asaltado en esta época, le apretarían el cuello, ¿verdad? Pero si era una persona que amaba a su gente, que quería a su gente, que los tenía bien, nadie le podía tocar ni un pelo porque salían los 300 empleados de Abraham a defenderlo. Entonces seamos tal vez los Abrahames de este tiempo, ¿verdad? Como también hay sugerencias de responsabilidades que tienen los empleados y que deben de cumplirlas, por supuesto, porque hay ordenanzas para los patronos y también para los empleados. Hay de todo en todos los Hay de niveles. todo. Solamente, gracias. Amén. Yo creo que obras son amores y no buenas razones. El actuar depende de lo que está en el corazón. Ni se puede obligar al patrono a ser justo, ni se puede obligar al trabajador a ser eficiente. Eso es asunto que debe ir naciendo de una buena relación. Ahora, que el cristiano debe ser justo, la Biblia lo grita en todas las páginas. La siguiente pregunta. Hermano, ¿podría darme su opinión en cuanto a solicitar préstamos, tener deudas? ¿Cómo ve el Señor esto? Esto más que todo es un asunto administrativo. ¿Con qué lo pasamos? Por ejemplo, la iglesia no puede ser una casa solamente de beneficencia, porque muchos llegarían solo a eso. Pero pueden ser medios, la beneficencia, para atraer, para acercar. Pero acuérdense ustedes que cuando el Señor dio pan gratuito y lo multiplicó, no querían hacer rey del pan. No me estoy refiriendo a ningún partido. Vale la aclaración. La siguiente pregunta. Doctor, ¿cree usted que la primera empresa es la familia propia? ¿El éxito o fracaso depende de esta? Gracias. Sí, hermano, rotundamente. Yo creo que no podemos comparar liberar a toda una nación hebrea con liberar a una familia pequeña como la de Moisés. Sin embargo, Dios le dio prioridad al arreglo de la casa de Moisés, so pena de no realizar con Moisés la liberación de Israel. O sea, que para mí el que no pudo gobernar una barquita chica, en México dirían una chalupa, no puede pedir un transatlántico para manejarlo. Entonces, yo soy de los que creen hogares fuertes, iglesias fuertes. Hogares débiles, hacemos gala de devociones que no sentimos en la iglesia. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo reconocer si la prosperidad viene de Dios o del maligno? Serio, hermano. ¿Habrá alguien que no haya fallado por ahí en eso? Yo creo que es muy difícil distinguir, porque la prosperidad es prosperidad, material me refiero, pero la procedencia y lo que hagamos de ella, ustedes saben que es proverbial en la parábola del Señor, que aún la prosperidad que nació en la maldad puede ser una prosperidad benéfica al final, o una prosperidad que Dios dio puede ser lazo al final. Depende de qué giro le demos nosotros. Ninguno tuvo una oportunidad mayor que la de Judas de oír 3 años y medio todo el mensaje del maestro más grande que ha venido a la tierra. Y lo único que hizo Judas fue hacer su lazo. En cambio, otros se beneficiaron. Yo he dicho, el Señor no mandó a ahorcar a Judas, pero tampoco se lo impidió. Porque nosotros manejamos las circunstancias que Dios nos ofrece en el caso de la prosperidad. Yo me asusté mucho cuando vi que el Señor más bien le dijo a Judas, bueno, lo que has de hacer, hazlo pronto. Defínete. Porque estaba analizando Judas al Señor con sus ojos naturales, con sus intereses personales, liberaciones políticas o sociales. Lo que el Señor quería era hacer primero la liberación espiritual, la otra vendría después. Judas primero llegó con el ahorcamiento, el suicidio, que esperar lo que Dios le iba a dar. Judas venía perdido
pero aquí se condenó. Amén. Porque mencioné a Judas, ni me van a preguntar más de Judas. Ahora sigamos. La siguiente pregunta. Me preocupa a veces que Dios es fiel y me bendice en la empresa que me ha dado. Y a mi esposo, cuando quiere emprender algo, fracasa. ¿A qué se debe? Pueden ser fallas administrativas, puede ser no búsqueda de Dios. Bueno, habría que conocer al esposo. Bueno, yo tengo aquí una pregunta reservada, por ahí me la dieron. Todas las promesas, antes que venga otra, todas las promesas de Dios se tienen que cumplir en esta vida o habrá algo que se va a cumplir después. Como en el caso de, muy buena, ¿verdad? Como en el caso de Abraham, que él le dijeron, te daré la tierra, y no tuvo tierra, pero la va a tener, y ya murió. Entonces hay promesas que se van a cumplir en la eternidad, y que no todas van a ser cumplidas. Como todos los castigos tampoco están acá, de este lado de la tumba. Entonces tampoco todas las gratificaciones están acá. Yo lo entiendo así. Bueno, que venga otra pregunta más fácil. Aquí hay una pregunta que dice, hermano Otto, ¿a qué se debe que un negocio dado por el Señor de repente deja de producir, aún estando en obediencia? Cuando Elías se fue bajo órdenes divinas contra sus sentimientos a una cueva, cuando él se había preparado para predicar, lo mandaron a una cueva que se abstuviera de hablar por 3 años. Y le dieron una corriente de agua, diría yo, sobrenatural. Ahí estaba todo seco en Israel, menos la corriente de agua de Elías. Pero de repente se secó la corriente. Entonces Elías supo que al secarse la corriente que Dios le estaba dando, había necesidad de un cambio de lugar. Y lo mandó con una viuda de Sarepta. Entonces, los tiempos a veces Dios los maneja con circunstancias. O puede ser también fallas humanas en esos asuntos. No podríamos analizar, tendríamos que analizar cada caso. Pero me parece a mí que más que todo, si hay una verdadera aportación de Dios en eso, el Señor estará cambiando de etapa, cambiando de tiempo, relevos de esto, del otro. Muy extensa la posible respuesta satisfactoria a una pregunta tan aguda. La última pregunta. ¿Cómo se puede estar meditando constantemente en el Señor estando pendientes de la empresa? Muy buena pregunta. Cuando el Señor, yo estuve trabajando 7 años en mi profesión, al mismo tiempo de atender la iglesia. Vivía de mi profesión, no de la iglesia. Y entonces yo notaba que buscaba con ansia al Señor, pero me extenuaba y la gente no recibía los mismos beneficios que cuando el Señor me llamó a que me apartara para Él, todo el tiempo. Entonces pero cuando yo me aparté sentí tan raro, como que no hacía nada, como que estaba de vago y mientras me acomodaba, menos mal que nunca he sido vago. Bueno, y hay que aclararlo, ¿eh? Como cuando dicen los hermanos pastores, cuando yo trabajaba, no, si ahora trabaja más. Bueno, entonces fíjense, hermano, que el punto era este, que cuando yo ya estaba separado para trabajar para el Señor, notaba yo que había más trabajo de visitas y de esto y del otro. Entonces el Señor me decía que no era tanto que ya tenía el tiempo todo para Él, sino que ahora me descontaminaba entregándole toda mi atención a Él, que es un asunto muy diferente. Ahora, claro, por supuesto que tiene uno que entender que cuando el Señor llama, debe uno saber cuáles son las prioridades dentro de lo que lo ha llamado. Por ejemplo, si lo llaman a uno a predicar, a estar entregando la palabra, y se pone a visitar y se pone solo a otras actividades dentro de la misma del mismo llamado, tenemos que recordar el capítulo 6 de Hechos, en donde dice, no es bueno que nosotros que hemos sido llamados a dar la palabra, nos ocupemos de administrar
Porque el administrar, repártanlo a otros y ustedes dedíquense al ministerio de la palabra y de la oración. Hay prioridades. Entonces, cuando uno no llega a llenar las prioridades o no llega a arribar a las prioridades de Dios, uno se va a sentir que está perdiendo su tiempo y probablemente lo esté perdiendo. Hay que buscar el programa de Dios cada vez para realizarlo. Y que conste, para esto nadie es suficiente. Tiene que apoyarse en el espíritu de poder que hay, que Dios ha dado, porque la única manera de agradar a Dios, no solo para empresarios, para todos, la única manera es andar en el Espíritu. Y andando en el Espíritu, el Señor nos va a proyectar su voluntad. En la voluntad humana, en los buenos deseos humanos, no necesariamente Dios se va a agradar, porque pueden ser planes egoístas, planes privados, y no lo que Dios quiere para nosotros. Lo ejemplifico en Lot. El Señor no solo lo salvó de Sodoma, le dijo, te voy a llevar a un monte alto, a la montaña de Dios, quería decir. Pero dijo, ay, con solo que me haya salvado, déjame en este cerrito. Yo no quiero ir más allá, estoy cansado, quién sabe si alcanzo a llegar. Yo no sé cómo salvaron, yo no lo hubiera salvado a Lot, pero Dios lo salvó. Entonces, como se quedó en el cerro próximo al juicio de Sodoma, entonces descendió Lot a una cueva, y en la cueva se significaron los pecados más funestos que ni siquiera había cometido en Sodoma. O sea que uno a veces se va de la meta que Dios le quiere poner, y Dios lo deja. A mí me llama la atención que a Lot, cuando le digo, yo me quiero quedar en este lugar, bueno, quédate ahí, pues si quieres ahí. Si quieres mediocridad, sí, es que aquí ni siquiera vamos a ver dónde estoy, ya estoy cansado de estar en las alturas. No. Hay cristianos que dicen, bueno, con solo que me den un rinconcito en el cielo, en la última nube ahí colgado, ya es suficiente. Yo no quiero problemas con las iglesias, los hermanos que más parecen primos que hermanos. Y ya. Depende de cuál es la meta. Déjenme terminar con esto, como oí que fue la última pregunta. Déjenme terminar con esto. La parábola que el Señor puso de aquel que no trabajó su talento, su mina, no me acuerdo cuál de las dos, que lo enterró. Talento, ¿verdad? ¿Sabe por qué lo enterró? Por el concepto que tenía de su patrón, el Señor. Digo, yo sé que tú eres un hombre déspota, un hombre falso, un hombre que cosechas donde no sembraste, nos estás explotando, qué sé yo, qué quiso decir con todo eso. Mejor escondí tu talento y ahí, aquí está. Uno me diste, ¿verdad? Sí, aquí está, así que no te robo. Aquí está, uno me diste, uno te doy. Pero la actividad de este hombre, que lo echaron a las tinieblas de afuera, dependió del concepto que tenía de Dios, del que lo llamaba. Entonces, del concepto que tú tengas de Dios, tengas la empresa que tengas, de éxito, no de éxito, pequeña o grande, del concepto que tú tengas de Dios, así le vas a servir. No le vas a servir ni más ni menos. Los que tenían un alto concepto de su Señor en la parábola de los talentos, produjeron al máximo. Este otro no produjo, no vale la pena servirte, no vale la pena hacer esto, no, mejor. Y el Señor le quiso cobrar hasta los intereses. Y le dijo algo, con lo cual quiero terminar esta reunión de empresarios. Cuando no se produce, y Dios llama, cuando no se produce para Él suprime hasta lo que es de uno. Así dice la parábola. Yo nos querría despedir con esta un poquito fuerte despedida. ¿Me permite que hagamos una oración final?
Es decir, explicarle lo que a mí me toca. Creo que hay algo más, pero le pediría mucho si le digo que levante su mano derecha. No prometa nada a ningún hombre. No le diga nada a nadie si no le quiere decir. Pero engánchese con el Señor. Va a haber los beneficios, porque la santidad no beneficia a Dios, la santidad del hombre. La santidad del hombre beneficia al hombre.